Hola a todos, en esta ocasión nos encontramos en un video para aprender lo que es AMEF. AMEF, también conocido como análisis de modo y efecto de falla, es una metodología que permite identificar las fallas potenciales de un producto o proceso y a partir de un análisis de su frecuencia, formas de detección y el efecto que provocan. Con ello, estas fallas se jerarquizan y las que vulneran gravemente al proceso o producto se solucionan mediante acciones. Algunos de sus beneficios son identificación de las fallas, reducción de costos de garantía, incremento en la confiabilidad y aumento en la satisfacción del cliente. Además, es una herramienta empleada en el análisis causa-raíz, ya que nos permite visualizar de una mejor manera todos los posibles causantes de algún problema en concreto. Los diferentes tipos de AMEF son los siguientes. Primero tenemos al AMEF de sistema o SAMEF, el cual asegura la compatibilidad entre los componentes del sistema. En segundo lugar tenemos al AMEF de diseño o de AMEF, el cual disminuye los riesgos por errores en el diseño. Se enfoca hacia la funcionalidad de un componente influenciado justamente por el diseño. Y en tercer lugar tenemos al AMEF de proceso o PAMEF, en el cual se revisan los procesos para encontrar posibles fuentes de error y se emplea para analizar los procesos de manufactura, ensamble o instalación. El proceso en general para realizar una MEF se presenta a continuación. Primero debemos llevar a cabo la formación del equipo y delimitación del área de aplicación, o sea, tener a nuestro equipo de trabajo y delimitar qué es lo que se va a analizar, sobre qué vamos a trabajar y respecto a qué. Posteriormente, identificar modos posibles de falla, que es justamente todo lo que pudiera llegar a fallar. Para cada falla se identifica su efecto y grado de severidad. Posteriormente tenemos que encontrar las causas potenciales de falla y la frecuencia de ocurrencia. Esto basándonos en los registros que se tengan en la organización o bien si lo estamos llevando a cabo de una primera vez, estimando qué tan frecuente es lo que se cree que va a suceder respecto a los controles que se tengan y la experiencia y robustez tanto del proceso como de los sistemas que se vayan a realizar. Después debemos identificar controles para detectar ocurrencia y estimar la posibilidad de que detecten. Luego calculamos el índice de prioridad de riesgo o número de prioridad de riesgo, que se obtiene mediante la multiplicación de severidad por ocurrencia por detección. Para los números de probabilidad de riesgo mayores, se identifican acciones para reducir el efecto o la posibilidad de ocurrencia, y posteriormente se revisan los resultados de las acciones. Para cada falla potencial se deben encontrar las causas potenciales de la falla, estimar la frecuencia de ocurrencia debido a cada causa y hacer una lista de los controles o mecanismos que existen para detectar la ocurrencia de la falla. Posteriormente, se debe calcular el número prioritario de riesgo, que es lo que veíamos anteriormente, el cual resulta de multiplicar la severidad por la ocurrencia por la detección, que son los parámetros más importantes sobre los cuales está construido el AMEF. Luego establecemos prioridades de acuerdo con el número de prioridad de riesgo y para los números de prioridad de riesgo más altos decidimos acciones para disminuir severidad u ocurrencia. Todo el proceso seguido debe quedar documentado en un formato AMEF. Por último, se debe revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las acciones tomadas y volver a calcular el número de prioridad de riesgo. Aquí tenemos en general un formato de lo que es el AMEF y la esquematización del proceso llevado a cabo anteriormente. Primero, en función del proceso, tenemos que identificar cuáles son las funciones, propósitos o requisitos. Por ejemplo, si estamos hablando de un software, aquí vamos enlistando las funciones que va a realizar dicho software.
ya sea mostrar una lista de materiales, llevar a cabo la toma de decisiones, mostrar una lista de opciones que podría tomar la persona en cuestión, entre otras. Luego, ¿qué es lo que podría salir mal? ¿Qué no funciona? ¿Funciona parcialmente excedido o de manera faltante? ¿Funciona de manera intermitente? ¿O lleva a cabo una función diferente a lo planeado? Posteriormente vamos hacia cuáles son el o los efectos. ¿Cuál es la consecuencia de que esté fallando dicha función? O más bien, ¿qué es lo que va a pasar al presentarse el modo de falla potencial? Y a su vez tenemos que revisar tanto qué tan mala es o qué tan severa es esta consecuencia, así como cuáles son las causas de dicho modo de falla. Con respecto a qué tan mala es, tenemos que revisar en esta parte qué puede hacerse, pero antes de ir hacia ese punto tenemos que revisar lo que concierne a las causas. Una vez que se está identificando cuál es la causa, la misma que debe de documentarse en esta columna, causa o mecanismo de la falla potencial, se debe preguntar con qué frecuencia sucede. Asimismo, derivado de cuáles son las causas, tenemos que estar revisando cómo puede prevenirse o detectarse. Y después, qué tan bueno es este método de detección, para lo cual nos redirigimos hacia el recuadro de qué puede hacerse. Y esto involucra decisiones tales como cambio de diseño, cambio de proceso, controles especiales, cambios en los estándares, los procedimientos o las guías, entre otros. Todo dependiendo del tipo de AMEF que estemos llevando a cabo. De diseño, proceso, tal vez el que tiene que ver con el producto, y a su vez si estamos incluyendo el AMEF ya una vez arrancado el proyecto o si lo estamos realizando al inicio de que estemos empezando con nuestras actividades, o sea, antes de llevar a cabo el trabajo experimental o manual, ya que la AMEF nos ayuda tanto a detectar la causa raíz de errores que ya se han estado presentando, como a prevenir que estén ocurriendo justamente todos estos errores, debido a esta serie de preguntas que debemos estarnos realizando durante el proceso de creación del mismo, como los efectos y qué tan graves son las consecuencias de dichos efectos. Aquí tenemos un ejemplo que es lo que estábamos revisando anteriormente. En esta ocasión tenemos el formato y un ejemplo ya tal cual con los espacios llenos lo vamos a revisar en el siguiente video. Es importante aclarar que no todos los formatos AMEF siguen justamente este tipo de diseño, ya que todo depende de la organización en cuestión y de lo que esté llevándose a cabo durante el proceso. O sea que dependen del contexto. Debido a ello, entre distintos formatos AMEF pueden haber ligeras variaciones, pero todos siguen la misma esencia, que es el demostrar aquí la función del proceso, su modo de falla potencial correspondiente, los efectos de la falla potencial y mostrar también qué tan severo es, qué tan recurrente es, y a su vez estar proponiendo la serie de acciones para contenerlo o corregirlo. Para este formato tenemos también esta serie de documentación que debe llenarse, tales como el número de proyecto, el nombre del proceso, el producto afectado, para este caso, el número de página, la responsabilidad que corresponde al nombre de la persona que tiene la responsabilidad primaria del proceso. A ver, vamos a dar un aumento para que se visualice de mejor manera. También tenemos al apartado del líder del proyecto, que corresponde al nombre del responsable técnico del proyecto que se está llevando a cabo. Preparado por quiere decir que corresponde a los nombres de las personas que realizan este AMEF. Por su parte, fecha clave quiere decir que debe escribirse la fecha obligatoria en la cual el AMEF debe terminarse. Y la fecha AMEF original en conjunto con la última revisión son los apartados destinados a que si ya se ha hecho antes una AMEF sobre este proceso,
se anota tanto la fecha del primer AMEF como la fecha de la última revisión formal. Como parte de lo que tenemos en esta zona, que ya estábamos comentando anteriormente, tenemos que está la función del proceso. En esta misma se da una descripción breve de la función del proceso analizado, que es lo que les comentaba anteriormente con ese pequeño ejemplo del software. Luego tenemos al modo potencial de falla, que es la manera en la que el proceso, sistema o componente puede fallar en el cumplimiento de los requerimientos. Es preciso que aquí anotemos absolutamente todos los modos potenciales de falla, sin tomar en cuenta la probabilidad de su ocurrencia, porque hay ocasiones en las que el equipo de trabajo puede llegar a omitir algún modo de falla, considerando que es muy extraño que pase, que no les va a pasar y como para qué se anota. Eso es un error. Debe de anotarse aun si nosotros creemos que es improbable que suceda o que la probabilidad de su ocurrencia es baja. Posteriormente tenemos a los efectos de la falla potencial. Aquí se definen todos los efectos del modo de falla, y esto quiere decir que son los efectos negativos los cuales pueden darse en el proceso mismo, sobre una operación posterior o sobre el cliente final. En el ámbito farmacéutico podemos divisar el impacto negativo que puede tener en el paciente. Luego tenemos a la severidad. Aquí tenemos que estimar justamente la severidad de los efectos listados en la columna previa, o sea, esta. Esta misma, o sea, la severidad, se evalúa en una escala del 1 al 10 y representa la gravedad de la falla para el cliente o para una operación posterior. Los efectos pueden manifestarse en el cliente final o en el proceso de manufactura. Si el efecto ocurre en ambos, se usa la severidad más alta. E igualmente, si estamos hablando de aspectos que ponen en riesgo tanto la vida como la seguridad del paciente, así como su salud, entonces tenemos que utilizar el nivel de severidad más alto. Posteriormente tenemos a control o artículos críticos. Este apartado se debe utilizar para identificar o clasificar las características críticas del proceso que requieren controles adicionales. Posteriormente tenemos a la causa o mecanismo de la falla potencial. En este apartado lo que debe de realizarse es una lista de todas las posibles causas para cada modo potencial de falla, entendiendo como causa de falla a la manera como podría ocurrir esta. O sea, ¿qué es lo que lo ocasiona? La ocurrencia corresponde a la estimación de la frecuencia con la que se espera que ocurra la falla a causa de cada una de las causas potenciales que están listadas anteriormente. En conclusión, se debe de responder a la pregunta: ¿con qué frecuencia se activa tal mecanismo de falla? Con respecto a la lista de los controles actuales, se deben de enumerar precisamente las técnicas o controles, justamente, con las que se cuentan en ese momento. Y si no se cuenta con ninguna, se debe de colocar que no existen o que no se han implementado. No hay problema, porque entonces lo que debemos hacer es trabajar sobre esa área de oportunidad, mejorar este mismo aspecto e implementar los controles. Si no se contaban con los controles actuales en ese momento, se deben de implementar. Luego tenemos a la detección. Con una escala del 1 al 10 se debe estimar la probabilidad de que los controles detecten la falla o su efecto. Posteriormente, la detección se realiza antes de que el producto salga hacia procesos posteriores o antes de que salga del área de manufactura o ensamble. ¿Esto qué quiere decir? Que la detección misma se debe de llevar a cabo antes de que el producto, si es que está defectuoso en algún aspecto, afecte a alguna persona. Por ello estamos previniendo que ocurra el problema. Y si ya ocurrió, entonces tenemos que trabajar sobre esto mismo para evitar que otra vez el producto defectuoso vaya y perjudique algún aspecto. Luego tenemos al número de prioridad de riesgo. En este se calcula a dicho parámetro como les mencionaba anteriormente.
siguiendo la expresión de severidad por ocurrencia por detectabilidad. Luego tenemos a las acciones recomendadas. En esta columna se escribe una breve descripción de las acciones correctivas recomendadas para los números de prioridad de riesgo más altos. Luego tenemos a la responsabilidad y fecha para acciones recomendadas, que esto no es otra cosa más que tanto a qué área o departamento le corresponde llevar a cabo dicha implementación y la fecha en la cual se debe de llevar a cabo esta misma corrección. Luego las acciones tomadas, y aquí debemos tener en cuenta que debemos escribir los seguimientos de lo que se ha estado implementando durante todo el proceso. O sea, eso es más que nada para dar un seguimiento de mejora continua, de si se ha estado realizando, sí o no, cómo es que ha resultado, se ha mejorado el proceso, entre otros aspectos. Y también tenemos nuevamente a la severidad, ocurrencia y detectabilidad, que esto quiere decir que tenemos que llevar a cabo la evaluación de estos parámetros con respecto a los resultados que se han obtenido, y con ello nuevamente obtenemos un número de prioridad de riesgo resultante. Toda vez que la acción correctiva se ha llevado a cabo, los números de prioridad de riesgo resultantes deberán ser revisados, y si es necesario, se consideran nuevas acciones, solo si es necesario. Para ello se repiten los pasos que estuvimos revisando anteriormente. Es importante aclarar, como ya lo había hecho hace unos minutos, que hay ciertos formatos AMEF que son muy similares a este y otros que varían en algunas cosas. Todo depende del enfoque que se le esté dando al proyecto en sí. En el siguiente video vamos a revisar un AMEF que es bastante similar a este mismo que les estoy mostrando, pero ustedes se darán cuenta que no es igual. Dicho AMEF tratará sobre la tecnovigilancia. Esto ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!